Nosotros abramos nuestras Biblias, por favor, al libro de Lucas, al capítulo 16, y enfoquémonos en los versículos 9 al 13, por favor. Mientras los niños van saliendo, vayan abriendo sus Biblias a Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 13. Permítame leer estos versículos una vez más para tenerlos presentes en nuestras mentes. El Señor Jesús dijo: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahora, Padre, al abrir las Escrituras y acabando de cantar que tú estás aquí, sabemos que tú estás presente por medio del Espíritu Santo. Y pedimos pues que en gracia Él nos asista para darnos entendimiento en tu palabra y para que la exposición de ella sea precisa y para que no haya desvío ni a derecha ni a izquierda, y para que sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón agradables a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amados, quisiera empezar diciendo lo siguiente, que ciertamente para cada uno de ustedes es de mucho más beneficio que yo les pueda exponer en forma clara la palabra de Dios, que la mejor de mis opiniones o el mejor de los consejos que les pueda dar. Algunos quizá de ellos serán muy acertados, pero déjenme decir una cosa, que si usted escucha la exposición de la palabra de Dios, jamás va a estar errada. Siempre la palabra de Dios es la que trae siempre bendición, siempre. Así que a usted le conviene más eso, así que recuerdo orar por mí, recuerdo orar por aquellos que le enseñan la palabra para que siempre sea así. Bueno, venimos aprendiendo de esta porción bíblica cómo llegar a ser mejores administradores, cómo llegar a ser un buen y fiel administrador del dinero que Dios nos ha concedido en esta vida. Y yo quisiera que prestemos atención pues a lo que Dios nos dice en esta área. Hemos leído y hemos entendido la historia que Jesús nos dijo de este siervo, que era un siervo injusto, un siervo malo, un mal administrador, y que es llamado por su amo, por su patrón, por decir así, para que rinda cuentas de la mala administración que estaba haciendo. Y luego Jesús lo que hace es que toma una enseñanza de lo que este hombre hizo. Lo que este hombre hizo fue que, usando su posición, se aseguró de que en el futuro, cuando estuviese sin trabajo, él pudiese ser recibido en casas de algunas de las personas que debían dinero a su señor, a su amo, a su patrón. Y él lo que hizo fue que actuó muy astutamente, muy sagazmente, y la palabra sagacidad significa él actuó con previsión para el futuro. Él lo que hizo fue que hizo previsión para el futuro que le esperaba. Así que este hombre tomó un tiempo y citó a los deudores de su señor y les dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? Y dijo: debo tanto. Y dijo: ok, escribe, date un 50% de rebaja de lo que debes a mi señor. ¿Y tú cuánto debes?
Yo le debo tanto, ok, date un 20% de rebaja. Y así sucesivamente, aunque solamente leemos en la historia el ejemplo de 2 de ellos, el idioma mismo da a entender que estos 2 eran solamente representantes de una lista de personas que vino delante de él para recibir estos descuentos. Y por medio de esos descuentos, entonces él aseguró que cuando él se encontrase sin trabajo, por agradecimiento al menos de lo que él había hecho por ellos, que estas personas lo recibiesen en sus casas cuando él fuese despedido. Y una vez más, pues Jesús dice en su historia que el amo, al enterarse de esto, alabó al siervo malo, no por haber hecho mal, no por haber sido un estafador, no por haber sido un ladrón, no por haber sido una persona que no administraba propiamente las cosas, sino porque actuó sagazmente, porque hizo previsión para sí mismo, para el futuro. Y dice el Señor Jesús, entonces, así también dice, ustedes necesitan aprender, ahora hablando a nosotros los creyentes, dice, ustedes también necesitan aprender a ser sagaces, a hacer una previsión para el futuro, pero un futuro que va más allá de solamente el futuro terreno, más allá de solamente los 60, 70, 80 años, la edad de retiro. Un futuro que se extiende hacia la eternidad. Tenemos que aprender a ser sagaces para la eternidad futura, para la eternidad futura. Y entonces Jesús llama a sus hijos, llama a sus discípulos a lo siguiente. Él dice, hagan uso del dinero que yo les doy en esta vida, de forma que ustedes produzcan amigos para la eternidad. Hay una forma de usar el dinero que Dios nos da en esta vida que va a producir para la eternidad amigos eternos. Y Jesús quiere que nosotros, sus discípulos, aprendamos a hacer esto. Y bueno, como estuvimos viendo, de lo que Jesús enfatiza es no tanto en lo que uno ha recibido, en cuanto uno haya recibido, sino en la fidelidad o la falta de fidelidad que uno tiene con lo que ha recibido. Una de las cosas que estuvimos viendo es que Jesús, después que hace este llamado a que nosotros usemos el dinero, parte del dinero para ser amigos para la eternidad, Jesús dice que si la persona es fiel en lo muy poco, y estuvimos viendo que esa frase, lo muy poco, se refiere a las cosas materiales que recibimos en esta vida, dinero, propiedades, cualquier otro tipo de riqueza, forma de riqueza. El que es fiel, dice, en lo muy poco, será fiel también en lo que está por venir. Pero el que es infiel en esta vida, en lo que recibimos, que para los ojos de Dios es considerado como muy poco, dice, entonces también va a ser infiel. Y esto traería un segundo resultado, dijimos. No solamente el uso del dinero aquí en esta vida puede generar amigos para la eternidad, en la eternidad futura, sino que también usar bien o usar fielmente el dinero en esta vida asegurará que recibamos en la eternidad futura lo que Dios tiene para nosotros, que Jesús lo llamó lo vuestro, Jesús lo llamó lo verdadero. La Biblia de las Américas, la traducción de la Biblia de las Américas lo traduce como verdaderas riquezas. Hay algo que está por dársenos. Les mencioné del libro de Mateo que no es claro exactamente qué, pero tanto en Mateo como en Lucas hay estas parábolas que Jesús utilizó para enseñar que hay una recompensa de gracia, porque es todo por la gracia de Dios nomás. Hay una recompensa que Dios va a dar para aquellos que han sido fieles administradores de lo que Él les ha dado aquí en esta vida. O sea que si tú, no importa cuánto recibiste en esta vida de parte de Dios, ¿okay? Si tú eres un fiel administrador, 2 beneficios vas a sacar. 1, amistades eternas de algunas personas que por el uso del dinero que tú diste, o de las propiedades o de los bienes que tú recibiste aquí, fueron alcanzadas con el Evangelio. 2, vas a recibir lo que Dios tiene para ti, lo vuestro, las verdaderas riquezas, como diría la traducción de la Biblia de las Américas. Lo verdadero es lo que dice nuestra traducción aquí. Esos 2 beneficios, si tú eres fiel, eso te espera. Wow, that's great, eso es grande, eso es bueno. Eso es invertir, por decir así, con la esperanza de recibir un interés en ello, ¿cierto? Eso va a requerir que muchas veces nosotros tomemos decisiones, ¿cierto? De si vamos a gastar en lo que nosotros queremos o si no lo vamos a hacer. Como estuvimos viendo, Jesús dice que no usar parte del dinero para este propósito es ser infiel. Y eso es lo que descalifica a muchos de poder gozar de amistades para la eternidad y también
descalifica a muchos de poder recibir lo que de otra forma recibirían para la eternidad. Absolutamente maravilloso. Estuvimos viendo también que uno de los principios que Dios tiene claramente puesto en la Escritura es que nosotros somos solamente administradores. El administrador, por definición, es uno que administra lo que es propiedad de otro. Y Jesús claramente lo dice aquí, dice, si en lo muy poco no fuiste, en lo ajeno no fuiste fieles, claramente diciendo que nosotros no somos dueños de lo que tenemos aquí en esta tierra. Hey, alguien me dijo ahora, me dice, hey, tú se te ve muy elegante, gracias, ahogaste el traje que tengo, no es mío, es de Dios. Todo lo que tenemos, absolutamente todo es de Él, no somos dueños de nada. No somos dueños de nada, hacemos uso de lo que Dios nos da, ¿cierto? Pero no somos dueños ni propietarios de nada. Y una de las cosas que recalqué la semana pasada también es que no depende de si recibes mucho o si recibes poco en esta vida como para que tú digas, bueno, yo voy a dar para la causa del reino, para la expansión del evangelio. Hay algunos, mencioné, que quizá piensan, dicen, bueno, si yo tuviese más, entonces yo podría dar para alcanzar a personas con el evangelio. Yo daría más en forma de ofrenda que traigo acá para ser depositada en una caja ahí al final, o yo quisiera participar con este ministerio, pero si tuviese más, entonces lo podría hacer. Y les mencioné el ejemplo, quizá el mejor de ellos, que se encuentra, aparte de la persona de Jesús mismo, que es un ejemplo de esto, pero en el plano de otros creyentes, el ejemplo de los macedonios, quienes se encontraban, de acuerdo a lo que leímos en 2 Corintios, el capítulo 8, en una gran tribulación. De por sí, históricamente sabemos que esas regiones eran regiones pobres, o sea que estas no eran personas afluentes. Es más, en 1 Corintios, una de las cosas que el apóstol Pablo dice acerca de los creyentes en Corinto, dice, no muchos, dice, nosotros somos ricos. ¿Cierto? La mayor parte de las personas que creyeron en el primer siglo eran pobres, eran personas que en comparación en el estándar de vida a lo que nosotros tenemos, no sé si usted se da cuenta de esto o no, pero la mayor parte de nosotros somos ricos si nos comparásemos con las personas del primer siglo. La mayor parte de nosotros, yo no me siento rico, yo no soy rico, rico será Warren Buffett, rico será Donald Trump, rico será fulano mengano. Dice, pero yo no soy rico. Pero de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a si hacemos una comparación de estatus de vida hoy en comparación a cómo tenían el estatus de vida personas del primer siglo, nosotros somos ricos. Es más, nosotros somos ricos en comparación a medio mundo, por decir así. Hay miles de millones de personas que no tienen el estándar de vida que nosotros tenemos aquí en este país. Así que no solamente somos ricos en comparación a gente del primer siglo, somos ricos incluso en comparación a gente de nuestro tiempo. Pero entonces la cosa no es si yo recibo mucho o recibo poco. Jesús claramente enseña que el punto central es si soy fiel con lo que Él me da. Eso es lo que define en realidad la cosa. Si hay fidelidad en mí, si soy confiable. Y el principio es este, si soy confiable ahora, Jesús dice, yo sé que va a ser confiable por la eternidad. Pero si ahora no soy fiable, si ahora no soy confiable con lo que recibo, si no uso el dinero de una forma que muestre fidelidad para Dios, en una forma que honre a Dios, entonces dice, en el futuro tampoco, no eres confiable. No se te puede encomendar lo que de otra forma es tuyo. Y el ejemplo de los macedonios fue el ejemplo por excelencia. Gente que estaba viviendo en un tiempo, eran pobres ya de entrada, pero que por haber venido a Cristo empezaron a experimentar gran tribulación. Y como sucedió en muchos otros lugares, parte de esa tribulación implicaba que muchos eran apartados de la sociedad o de familias y por lo tanto las condiciones económicas que experimentaban se agravaban aún más. Al punto que la palabra que utiliza allí de extrema pobreza habla de este periodo temporal indudablemente en el cual ellos eran indigentes, es decir, no les alcanzaba incluso como para poder tener quizá el día de hoy, para poder comer y vestirse. Pero aún a pesar de eso, dice, la gracia que Dios obró en ellos, hizo que ellos en forma generosa, aún teniendo muy, muy poquito, dice, dieron de allí para otros hermanos. Igual dieron.
Dice, yo les traigo este ejemplo a ustedes, dice, de ellos, para que ustedes también se vean incentivados, dice el apóstol Pablo, para que los tomen a ellos como ejemplo y para que vean también la obra que Dios también puede hacer en tus vidas, en sus vidas. Y esto es lo que hizo en efecto. Y ahí fue un poco donde nos quedamos y quisiera continuar entonces diciendo lo siguiente, no solamente está el ejemplo de que personas de escasos recursos son aquellas que pueden recibir esta gracia de Dios para poder ser generosos aún con sus escasos recursos y ser fieles administradores, sino también los ricos. Déjeme decirle, ¿usted piensa que el rico, porque es rico, le es fácil en realidad ser fiel? Déjeme decirle al contrario, el rico tiene quizá más dificultad que el que tiene menos recursos para ser fiel. Y usted dirá, ¿pero cómo? Claro, porque cuando uno tiene más dinero, créame de que el pecado es mucho más abundante. Porque uno con el dinero puede hacer mucho más cosas malas que cuando uno no tiene dinero. Y está de por medio también hasta el orgullo que las riquezas a veces traen a las personas. Y está este sentido de considerarse personas que no necesitan de nada ni de nadie, y menos de Dios. Así que más bien hay veces el hecho de tener más cosas materiales se convierte más bien en algo que trae más situaciones de tentación que para uno que es pobre, que no tiene tanto. Y por eso también la Escritura en 1 Timoteo, leemos allí en el capítulo 6, versículo 17 al 19, que también se les insta, se les exhorta a los que son ricos en este mundo, en este siglo, a que también ellos aprendan a ser fieles con lo que Dios les da. Porque no es automático, no es como quizá usted pensaba, bueno, si yo tuviese más, si fuese rico como fulano, entonces yo también daría. No, no es así, no es automático. 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 17, dice así la instrucción del Espíritu de Dios por medio de Pablo. Dice, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos. Usted se da cuenta ahí de lo que dice, las tentaciones que puede tener una persona que tiene más dinero en esta vida. Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y mire esta parte de acá, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo ahí? Es exactamente lo que Jesús dijo. Dice que ellos atesoren para ellos mismos algo para el futuro. El rico puede tener, por decirte así, puede tener $200,000, ¿ok? $200,000. Y el rico da $1,000 de esos 200,000. Y viene uno que no tiene más que lo suficiente para pagar la renta este mes y no tiene más nada en el banco, no tiene ninguna propiedad, no tiene nada. Y ese da $10. Y tú puedes decir, wow, el rico dio mucho más. El rico dio mucho más. Dice 1,000 contra 10. 100 veces más. Pero ¿sabe qué? A los ojos de Dios, Él tiene una forma de evaluar distinta a la que nosotros a veces evaluamos las cosas. Porque puede ser que a los ojos de Dios, ese rico dio en una forma totalmente errónea y sus $1,000 no le van a valer nada para la eternidad. No va a generar ningún amigo, ni tampoco va a darle a él no va a atesorar, no va a recibir nada a cambio de eso que dio aquí. Porque tanto el pobre como el rico necesitan de que sea Dios quien obre esa gracia en ellos, para que entonces abunden todas estas cosas a las cuales se les exhorta. Estas cosas que se les exhorta, que son que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, cosas que en realidad, si usted se pone a estudiar ellos, son cosas del corazón. Es decir, el corazón es el que tiene que estar en el pobre y el corazón es el que tiene que estar en el rico, tiene que estar bien para con el Señor. Para que entonces lo que el pobre da y el rico da sea un olor fragante al Señor. De lo que se trata es algo en realidad del corazón, no se trata en realidad de cantidades, no se trata de cantidades. Esta nueva dimensión que el Señor quiere que aprendamos de usar parte del dinero, pues la realidad es que la mayor parte de nosotros venimos de un contexto católico romano, ¿cierto? Y si a lo más nos enseñaron a dar limosnas, ¿cierto? Que es lo que va sobrando, el sencillito que va sobrando ahí. Uy, encontré un par de monedas ahí y se tira eso en el plato. O eso se da en la caja de la ofrenda, ¿cierto? Pero lo que Jesús enseña es algo totalmente revolucionario.
¿Por qué? Porque nos eleva a ver las cosas y el uso del dinero en una forma totalmente distinta. Y de eso es lo que se trata, es de aprender a ser sabios, fieles, buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿Es así o no? De eso es lo que se trata. Y entonces yo quiero compartir contigo, continuando acá con nuestro estudio, 5 áreas generales por las cuales o para las cuales Dios nos da dinero. ¿Para qué Dios te da dinero? ¿Para qué Dios me da dinero? ¿Para qué es que Él lo hace? ¿Cómo podemos usar el dinero? ¿En qué áreas debemos de usarla? En cada una de estas áreas, ¿cuáles son estas? ¿En qué área debemos de usar el dinero para que esto muestre fidelidad a Dios, fidelidad a su propósito, para que esto muestre respeto hacia lo que Dios nos da y respeto hacia su persona y el deseo de nuestro corazón de honrarle a Él? ¿Para qué es que Dios nos da el dinero? Bueno, hay 5 áreas principales en las cuales tú y yo recibimos dinero, para 5 áreas principales. La primera de ellas es bien obvia en realidad. Dios nos da dinero para que tengamos para nuestras necesidades, tanto personales como familiares. ¿Ok? Dios nos da dinero para que tengamos para nuestras necesidades, tanto personales como familiares. Dios entiende que tú y yo necesitamos vivir y para vivir necesitamos comer. ¿Cierto? Necesitamos comer. Él sabe eso, Él lo sabe. Él es el que nos ha puesto acá y Él es el que ha llenado toda la tierra lleno de riquezas para que de eso podamos recibir lo necesario para comer. Él sabe que necesitamos un lugar para vivir. Él entiende eso, Él sabe que hay necesidad de ello. Él sabe que hay necesidad de poder tomar cuidado del cuerpo, ¿cierto? De sanarlo, de curarlo. Y nos ha provisto en la naturaleza y a través de la ciencia, nos ha provisto de todas esas cosas. Hay necesidades fundamentales que Dios sabe que tenemos y Él nos provee por medio del trabajo principalmente, nos provee el dinero para poder satisfacer esas necesidades. Venga conmigo por favor al libro de Mateo, el capítulo 6, y leamos allí versículo 11 y luego versículos 31 y 32. Dice así, versículo 11, en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, parte de ella dice, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta es una frase que estoy seguro que usted muchas veces, al igual que yo, ha venido a Dios y decir, Señor, danos hoy del pan. Sobre todo si usted se ha encontrado un momento de necesidad, estoy seguro que usted ha dicho, Señor, danos hoy, lo necesitamos. Y acá, dicho sea de paso, lo que Jesús enseña es precioso, dice, el pan nuestro. Y acá de entrada lo que está diciendo es, yo sé que tú lo necesitas y considera lo que ya es tuyo. Considera lo que ya es tuyo. El pan nuestro, dice, de cada día, dánoslo hoy. Lo que ya es nuestro, Señor, dánoslo, por favor. Es una acción de fe, de confianza en el Señor, de que Él sabe que necesitamos, que por lo tanto Él, para sus hijos, Él está comprometido a ver que satisfacer todas nuestras necesidades. Ninguno de nosotros se va a morir por no tener que comer. Ninguno de nosotros, ningún creyente, ninguno. Versículo 31 y 32 dice así, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Por lo tanto, dice, no se afanen. Él sabe y Él va a suplir lo que ustedes necesitan. Primera Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y versículo 8. Como les digo, es no solamente para nuestras necesidades, sino también para necesidades de nuestra familia. Él provee, Él ha dado la responsabilidad de ser los proveedores del hogar al hombre, ¿cierto? Es parte de todo lo que Dios nos muestra desde el principio en el libro de Génesis, que el hombre principalmente es el que tiene esta responsabilidad de ser el proveedor para la relación matrimonial y el proveedor de la familia. Y en el versículo 4 y el versículo 8 es cuando se aplican estos principios que están puestos desde el principio. Dice, pero si alguna viuda
tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El contexto es este, que habían viudas que no tenían los medios para poder subsistir, no tenían. Y por la edad y su incapacidad como para ir y para poder trabajar, la falta de fuerzas, etcétera, probablemente alguna enfermedad que a veces vienen con la edad mayor. Dice, hay algunas viudas que no tienen recursos. Entonces dice, pero tiene hijos y tiene nietos. Dice, que los hijos y los nietos aprendan a expresar su honra y aprendan a expresar lo que es bueno y agradable delante de Dios. Que le den lo necesario para esa viuda. Que sean los hijos los que le provean, que sean los nietos. Mire lo que dice. Los nietos. No solamente se quedan los hijos, sino los nietos también. Si es una mujer que no tiene recursos, habían mujeres que sí tenían recursos, pero acá está hablando específicamente de mujeres que no tenían ningún recurso. Y entonces ahí vemos de que Dios da lo suficiente para que proveas no solamente para tú mismo, y indudablemente para esposa e hijos, sino también hasta para otros miembros de la familia. Hasta para otros miembros de la familia. El versículo 8, mire lo que dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted ve, entonces la enseñanza de la palabra de Dios es que nosotros recibimos dinero para satisfacer las necesidades, y acá recalco la palabra necesidad, que es una necesidad, es lo más básico para que usted pueda vivir, es lo más básico. ¿Ok? Déjeme ponerle un ejemplo. Pan con mantequilla es básico. Filet mignon no es básico. ¿Ok? ¿Ok? Usted necesita proteína. Frijoles son básicos. Langosta no es básico. ¿Ok? Hay lo que es básico, necesario. Hay aquello que va por encima de lo básico. Y ¿sabe qué? Por definición, en realidad si usted lo ve, lo que no es básico es un lujo. ¿Ah? Lo que no es básico es un lujo. Para que ustedes vean que muchos de nosotros gozamos de lujos, pero usted diría, no, yo no vivo en lujo. Pero aquello que no es básico es un lujo. ¿Ok? Así que lo básico es lo que Dios promete de proveer. Y la realidad de nuestras vidas es que, hey, nosotros gozamos mucho más que solamente lo básico. Ciertamente que sí, gozamos de mucho más que solamente lo básico. Tenemos pues también en segundo lugar que Dios nos da dinero para que paguemos nuestros impuestos. Para que paguemos nuestros impuestos. Sí. Pero sí, el Señor quiere que tú y yo paguemos nuestros impuestos. Y tú dirás, bueno, cuando estaba Bush, un republicano, dice, yo no voy a pagar para que haya guerra. Y ahora que está un demócrata, que está el señor Obama, dice, yo no voy a pagar porque ¿para qué? Para que el dinero sea usado para abortos. No, de una o de otra, el Señor dice, bueno, sea republicano, sea demócrata, sea libertario, sea quien sea que venga, déjeme decirle, una persona que usted considere no debe estar jamás en la Casa Blanca, pero que venga a ser presidente, la palabra dice, paga tus impuestos. Paga tus impuestos. Así de sencillo, así de sencillo. Mateo el capítulo 17, versículo 24 al 27. Mateo 17. Aquí el contexto, aquí vamos a ver a Pedro y a Jesús en una situación de un impuesto. El impuesto aquí directamente era el impuesto hacia el templo. Esto había sido instituido siglos atrás, antes del tiempo de Jesús. El impuesto hacia el templo era originalmente la mitad, medio shekel, ¿ok? Y luego fue bajado por Nehemías, viendo la pobreza del pueblo, a una tercera parte, a un tercio de un shekel. ¿Ok? Este era el impuesto. Y este impuesto era un impuesto para el templo, para la manutención del templo, el edificio y otras cosas más. Y era administrado en el tiempo de Jesús por personas totalmente corruptas.
Usted se traiga a mente, por favor, todo lo que venimos estudiando el libro de Lucas, que muestra que los fariseos y los saduceos, que eran los que controlaban el templo y todos los que vivían ahí, era gente corrupta. Jesús decía, vosotros sois sepulcros blanqueados. ¿Ok? Ustedes son gente corrupta, ustedes están engañando al pueblo, no están ni siquiera enseñándole la ley de Dios. Pero sin embargo, como vamos a ver, acá Jesús dice, igual paga el impuesto. Igual paga el impuesto. Miren lo que dice el versículo 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y esto era el impuesto del templo, las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Pero este sí, yo me imagino acá, aunque no lo puedo leer así, pero como que Pedro ha debido decir, sí, lo voy a pagar. Y sí, Jesús lo va a pagar. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, el Señor sabía en su omnisciencia, Él sabía que esto era algo que estaba cargando la mente de Pedro. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De quiénes? Los reyes de la tierra. Bueno, en el tiempo de Jesús las sociedades se regían por reyes, ¿ok? Esta palabra reyes no significa exclusivamente alguien que tiene el título de rey. Reyes es una palabra genérica, ¿okay? Que puede incluir cualquier tipo de gobernante único o autoritario. Un emperador es llamado rey, un rey es llamado rey. Cualquier persona que está sola allí, ¿okay? Es llamada el rey. ¿Okay? Antes han tenido otros títulos, otras formas de ser designados. Pero el punto es, acá vemos a este individuo y por lo general en el mundo antiguo el trono o la autoridad o el poder pasaba de generación en generación. El rey o el emperador o quien sea daba la autoridad cuando ya estaba por pasar su tiempo y morir. ¿A quién? A su hijo, a su descendiente, a su heredero. Y así pasaba de una generación a otra por lo general. Entonces la pregunta que hace Jesús dice, dice, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Dice, si acá está fulano de tal que tiene su hijo, ¿este rey o este emperador le va a cobrar impuesto a su hijo? No, a su hijo no le va a cobrar ni un medio. Por supuesto que lo cobra de todos aquellos que están fuera de la familia, ellos mismos se exceptúan, dice, ¿no? Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo, bueno, luego dice, los hijos están exentos. Dice, los hijos del rey están exentos. Pero mire, ojo, Jesús no termina ahí la enseñanza. Sin embargo, acá Jesús continúa. Si lo hubiese dejado ahí, hubiese habido quizá una base para que alguien diga, ¿sabes qué? Nosotros los hijos de Dios, el rey verdadero, no deberíamos pagar impuesto a ningún gobernante que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Jesús no dijo eso, dijo, sin embargo, dice así, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallaréis un estatero. En el tiempo de Jesús no había monedas de 2 dracmas, pero había monedas de 1 dracma y de 4 dracmas. Y un estatero eran 4 dracmas. Y entonces, mira lo que Jesús le dice, en la boca vas a hallar un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Cuánto era el impuesto? 2 dracmas, Pedro, 2 dracmas Jesús, 2 más 2 es 5, ¿cierto? Oye, pero simple matemática, por favor, síganme. 2 y 2 es 4, 2 más 2 son 4. ¿4 más 2? No. Son 2 más 2 son 4, y un estatero es de 4 dracmas. Entonces Jesús milagrosamente hizo que este pez tenga en la boca un estatero, 4 dracmas. Dice, págaselo. Jesús es el hijo del rey. El rey de Israel. Él es el hijo. Si alguien hubiese estado exento de pagar impuesto, y más aún el impuesto que supuestamente era del templo de Dios, ¿quién era? Jesús. Si alguien no debía haber pagado ese impuesto era Jesús. Pero sin embargo Jesús dice, pero para no ofenderles dice, dáselo por mí y por ti. Ya, si Jesús mismo nos dice, señores, paguen sus impuestos, señores, no le dé más vuelta a esto, no saque 3 historias a esto de acá, punto, paguemos nuestros impuestos y se acabó la historia. Jesús nos da el ejemplo, ya, es claro, no hay vuelta que darle, no hay quinto pie a este gato, hay que pagar nuestros impuestos. Ahora, si la ley nos da posibilidades de reducir nuestros impuestos,
Si la ley no da posibilidades de estar exento de alguna forma de un impuesto, y las hay, pues usted haga uso de todas las leyes, muévase dentro del contexto de las leyes. Pero si la ley, las últimas leyes dicen, no, compadre, tú me tienes que pagar a mí mi impuesto, se acabó la historia, punto, finalizado. Dios provee dinero, y del dinero que Dios te da, Él espera que parte de ese dinero sea usado para que tú le des impuesto a los gobiernos humanos. A los gobiernos humanos. El libro de Romanos es totalmente claro también al respecto de ello. Venga conmigo, por favor, Romanos, el capítulo 13. Romanos 13. Versículos 6 y 7 dice así, pues por esto, el apóstol Pablo, una vez más, inspirado por el Espíritu de Dios y hablándole a los creyentes en Roma, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque los gobernantes que tienen son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. En razón de todo esto, entonces dice el apóstol, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es más, déjame decirte, quizás esto a ti no te va a gustar si el que está en la Casa Blanca en este momento no es de tu partido, como quizás no le gustó al compañero que está sentado a tu costado cuando el otro, que era el otro partido, está en la Casa Blanca. Acá se nos insta a hacer algo, no solamente a pagar impuestos, sino que se nos insta, se nos manda a nosotros los creyentes a tener honra y respeto, gracias, de nuestros gobernantes. De tratar con honra y respeto a nuestros gobernantes. Por lo tanto, de un creyente no debiésemos estar escuchando cosas con respecto al señor Obama que sean de alguna forma deshonrosa o que sea de alguna forma falta de respeto. Como tampoco debía haberlo sido del señor Bush, porque Dios les ha puesto en eminencia. Y como dice acá, tanto el señor Bush fue como el señor Obama es ahora la persona, un servidor de Dios. Sea que ellos lo reconozcan o no, es totalmente irrelevante. Sea que ellos lo entiendan o no, es totalmente irrelevante. Para nosotros que tenemos conocimiento de revelación divina, para nosotros lo importante es entender que Dios dice, no solamente le vas a pagar impuestos, sino que también quiero que los respetes y los honres. Y en todo, en realidad, nosotros debiésemos de ser ciudadanos modelos, de tratar de participar y de ayudar en la sociedad en la que vivimos para contribuir para todo aquello que sea bueno. Como ciudadanos, no de este reino, pero viviendo temporalmente de pasada en estos reinos humanos. Así que va más allá de solamente ver que pagar impuesto. Entonces hemos visto que Dios nos da el dinero en primer lugar para nuestras necesidades, en segundo lugar para pagar los impuestos y en tercer lugar Dios nos da dinero también, y esta es la parte que le va a gustar, para que podamos disfrutar de sus bendiciones en forma sensible y prudente. Esta es la parte que nos gusta. ¿Ok? Dios nos da dinero también para que podamos disfrutar de sus bendiciones en forma sensible y prudente. Y esto es el uso del dinero para todo aquello que va por encima de la necesidad. Porque una vez más, en la Biblia usted no va a encontrar a clase pobre, clase media, clase alta o clase media baja, media media, media alta. Usted no va a encontrar eso. Usted no va a encontrar eso. ¿Ok? Dios dice, yo me comprometo a proveer para todas las necesidades. Todo lo que va por encima es parte de mis bendiciones también, es todo lo que yo te doy. Y puedes disfrutarlo, dice Dios. Dios te dice a ti y me dice a mí que podemos disfrutar de las cosas que Él nos da, pero tiene que haber, y acá es una sabiduría que solamente Dios puede dar, en realidad tiene que haber prudencia y tiene que haber sensibilidad en cómo lo hacemos. Prudencia y sensibilidad. Venga conmigo, por favor, al libro de Proverbios, el capítulo 8. Proverbios 8. Proverbios, usted sabe, es el libro de sabiduría y ahí usted va a encontrar muchos principios que le van a dar esta prudencia y esta sensibilidad con respecto a las cosas materiales. Versículo 20 y versículo 21 dice el Señor,
por veredas de justicia guiaré, por enmendas de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Claramente Dios aquí dice de que Él bendice más allá, y esto es, creo que esto puede ser avalado en realidad por todos los que estamos aquí presentes, más allá que solamente la necesidad. ¿Ok? Dios bendice de tal forma que tenemos más allá que solamente la necesidad. ¿Ok? No he leído este pasaje, pero el apóstol Pablo dice, en palabras así más o menos, dice, mira, dice, estén contentos con algo. ¿Tienen que comer hoy? ¿Tienen un techo hoy sobre su casa? Dice, con eso conténtense. Pero mañana, no sé, dice, tranquilo, dice, conténtate con lo que tienes hoy. Ese es cubrir la necesidad hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Israel fue entrenado hacia ello cuando ellos iban todas las mañanas a recoger el maná del día. El maná del día, el maná del día, el maná del día, el maná del día. Y si alguno tenía pues esta cosa, uy, ¿qué pasa si mañana de repente no alcanza y voy a tragar para mañana también? Dice que hería, porque se podría, le salía gusanos. Si algo, Dios entrenó a su pueblo a que aprendan a que la provisión de Dios, podemos confiar en ella. Y puede llegar el punto en que sea solamente para hoy. Pero la realidad de las cosas es que, al menos en esta nación, y no podemos decir que Dios la bendijo por tal o cual razón, porque en realidad las bendiciones de Dios, como va usted a ver, son totalmente soberanas y Él da riquezas, a veces permite que el impío tenga riquezas. ¿Ok? Así que no es necesariamente una u otra cosa que lo puede explicar con tanta facilidad, pero sí podemos decir algo, que Dios al menos aquí en esta nación nos ha dado mucho más que solamente para nuestras necesidades. ¿Es así o no? ¿Escucho sí o no? ¿Hay acuerdo o no? Claro que sí, nos ha dado mucho más que solamente las necesidades. Pero Dios dice, hey, yo te he dado más, tú eres mi hijo, dice, disfrútalo. Disfrútalo, lo puedes disfrutar, pero hazlo con prudencia. Capítulo 24 del libro de Proverbios, versículos 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dice ahí el libro de Proverbios que requiere sabiduría, requiere ciencia, conocimiento para que se llenen las cámaras, y acá está hablando de cuartos, ¿no? Dice de todo bien preciado y agradable. Es decir, Dios sabe que hay alguna de las cosas, y sabe que, mire, razone esto de una forma bien simple. ¿Quién puso el oro en las minas? ¿Ah? ¿Quién hizo la vaquita para que tenga filet miñón? ¿Ah? ¿Quién puso el chanchito de tal forma que salen chicharrones, que salen choricitos? ¿Ah? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién dio variedad de cosas en la naturaleza para hacer prendas de lana y prendas de hilo y prendas de algodón que puede ser de una clase mejor que otra y seda? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién dio los metales y todo lo necesario para que salga el auto que manejamos tú y yo? ¿Quién? Dios sabe que todas estas cosas, algunas de ellas, en la superabundancia que Él ha dado en esta tierra, todas estas cosas, que son tan deliciosas, son tan atractivas, cosas que son agradables a nosotros. Y nos dice, sí, yo te las doy también y las puedes disfrutar sin sentimiento de culpa. Por ahí hay algunos que dicen, no, mira, esa gente sí es verdaderamente cristiana porque ha hecho un voto de pobreza. Y se exalta un voto de pobreza. ¿Saben? En la Escritura no encontramos de que se exalte un voto de pobreza. No. No dice eso. Si algo, más bien, venga conmigo, por favor. Venga conmigo, para que usted pueda disfrutar de lo que Dios ha dado. Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 17. Claramente ahí la Escritura lo presenta. Y el tiempo se me va acabando, pero venga rápido, por favor. Primera Timoteo 6, 17. Quiero al menos cubrir las 5 áreas esta mañana. Primera Timoteo 6, 17. Mira lo que dice ahí el apóstol a los ricos de este mundo, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y mira esta frase acá, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las... Léalo y gócese en ello. Les disfrutemos. No tenga temor, no tenga vergüenza, sea sin vergüenza en este caso. ¿Ok? Dice, Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Sabe qué? La tierra está llena de abundancia de todos los materiales necesarios para que toda la tierra pueda disfrutar en realidad, por medio de una buena administración, de la abundancia que Dios da. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da usted cuenta de eso? Dios lo ha hecho de tal forma, si usted junta todas las riquezas acumuladas de las personas en el mundo y estas fuesen repartidas por todo el mundo, más todo lo que aún no se ha explotado de la tierra, déjenme decirle, Dios ha dado más que abundantemente para que todos puedan disfrutar abundantemente las riquezas que Dios da en gracia. Abundantemente. Hay un sentido en el que sí, tú y yo podemos disfrutar, pero tiene que ser hecho con prudencia, tiene que ser hecho con sabiduría, tiene que ser hecho con sensibilidad. Con sensibilidad. Llega un momento en que uno cruza la línea y cuando uno cruza la línea, empieza sobre todo con una actitud de corazón. Siempre. Todo empieza, dice, sobre toda cosa guardada, dice el escritor en el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si algo malo va a manifestarse, siempre empieza en el centro del ser humano, en el corazón, internamente, y luego empieza a manifestarse. Entonces de repente hay una persona que maneja, y vamos a decir carro X y carro X para no mencionar ninguna marca de carro, ¿ok? Marca X y marca X. Para marca X es comprado absolutamente con todo el sencillez de corazón, está disfrutando, gracias al Señor, lo lleva de punto A al punto B, etc. Pero para carro X es, carro X es estatus, carro X va a hacer que la gente voltee y me mire, carro X va a ser aquello que tengo que manejar porque yo no puedo manejar carro Y o carro Z. ¿Se da cuenta? El mismo carro X es carro X. Pero de repente el carro X para que fue escogido con un corazón totalmente errado, es una expresión de su pecado. Ni para no. Así que no se trata, y por eso es que acá no estoy mencionando cantidades, acá no estoy utilizando data. Si tú ganas hasta 50,000, tú estás chévere, estás apretado y ganas lo que quieras, gastas lo que quieras. Y si tú ganas de 50,000 a 200,000, bueno, tú sí tienes que tener cuidado. Y si tú ganas más de 200,000, no, compadre, no hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Cuarto, Dios nos da dinero para la ayuda ante las necesidades de otro, creyentes y no creyentes. Bueno, empecemos desde el lado de no creyentes y que sean, vamos a poner la cosa interesante, enemigos. ¿Ok? Proverbios, el capítulo 25. Mi enemigo tiene problemas y está en necesidad. Dios me da dinero para yo ayudarle a él. Capítulo 25, y esto se repite en el capítulo 12 del libro de Romanos, dicho sea de paso, en aplicación directa para los cristianos, pero lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Ok? Ahí está. Utilízalo para las necesidades también de tus enemigos. Satisface aún las necesidades de tus enemigos. Para eso Dios nos da dinero también. Pero no solamente para ellos, también son para otros creyentes o personas, familias de la fe también. Efesios el capítulo 4, por ejemplo. Vean conmigo, Efesios 4, versículo 28. El libro de Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 28, dice así. Acá hay una transformación, una vez más, en una persona que antes robaba, hurtaba y de eso vivía. Mire la transformación que experimenta. Dice, el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y acá no habla de si es creyente o incrédulo, dice, ves, lo que recibes de Dios por medio de tu trabajo, dice, produce un dinero, y dice, parte de ese dinero debe ser usado también para ayudar a las personas que tienen necesidad. A las personas que tienen necesidad. Y no te dice si es que es creyente o no es creyente, simplemente hemos visto ya en el libro de Proverbios que dice, a tu enemigo. Así que es amplio esto de aquí. Segunda Corintios, que ya lo hemos leído,
El capítulo 8, claramente allí se presenta que esto es también para los santos, es decir, para los creyentes, ayudar a mi enemigo, ayudar a cualquiera, ayudar a mis hermanos en la causa, en las cosas del Señor. Dice asimismo, versículo 1, capítulo 8.1, 2 Corintios 8.1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahí está. Finalmente, Jesús pues nos enseña, entonces, hagamos una recapitulación primero. Dios nos da dinero para usarlo para nuestras necesidades y la de nuestra familia, ¿ok? Y acá por familia incluso va más allá de solamente mi esposa, mi hijo, no, incluso va mis padres si están en necesidad, mi abuela si está en necesidad, pone ahí viudas porque principalmente son las mujeres las que quedan viudas por lo general, ¿ok? Así que Dios me da dinero para satisfacer necesidades. Segundo, Dios nos da dinero para pagar impuestos. Tercero, Dios nos da dinero para disfrutarlo más allá de lo que son nuestras necesidades, con mesura, con prudencia, con sabiduría. Cuarto, Dios nos da dinero para las necesidades de otras personas. Quinto, Dios nos da dinero para compartir para la causa del Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo. Son las 5 categorías fundamentales en las cuales usted y yo somos llamados a usar nuestro dinero. Y usted dirá, ¿pero qué de ahorrar o qué de invertir? Bueno, usualmente eso está dentro del contexto de las necesidades personales, porque tú estás invirtiendo o ahorrando para una necesidad personal futura, ¿ok? Que dicho sea de paso, no está mal y en una forma u otra todos lo hacemos, ¿ok? En una forma u otra, así que eso estaría dentro de la primera categoría. Pero usted póngase a pensar, básicamente fuera de estas 5 categorías no hay otra categoría. El dinero se va a gastar en una de estas 5 categorías. Y Jesús entonces quiere que se añada esta 5ª categoría a nuestro vivir cristiano. Ahora, en esto de dar, acá necesitamos tener ciertas precisiones. Y esto va a ser ya para el mensaje, Dios mediante, el siguiente domingo, porque el tiempo ya se nos ha ido ahora. Pero acá entonces viene el hecho, ok, ¿qué tipo de dar es el que yo debo dar en la iglesia? Ok, yo soy un creyente, soy miembro de la iglesia de Jesucristo, ok, veo de que hay 5 categorías. Jesús quiere que yo dé también para la obra del reino, para la causa, la expansión del evangelio. Eso significa dar en forma práctica, de dar una ofrenda monetaria, un cheque, algo, para que se lo estoy entregando a cargo de la administración que tiene una iglesia. ¿Ok? ¿Cómo debo hacer? ¿Cuánto debe ser? ¿Qué porcentaje? ¿Hay algún porcentaje? ¿Qué dice la Biblia? Y permítame solamente darle algunas cositas así rápidas. ¿Ok? Básicamente hay dos posiciones. Una que es más famosa que la otra. Una es, tienes que traer, ¿qué? Diezmos. Tienes que traer el diezmo a la iglesia. Tienes que traer tu diezmo al Señor. Y hablan de el diezmo. ¿Ok? La otra es, tienes que traer tu ofrenda. Son básicamente las dos enseñanzas que hay. Diezmos y ofrendas. Hay unos que dicen, no, tienes que traer ambos. Diezmos y ofrendas. Yo una vez visité una iglesia en Pensilvania. Por años íbamos, mi familia y yo, allá a Pensilvania y pasábamos el verano allá por cosas de trabajo. Y los domingos visitábamos una iglesia y en la iglesia, me recuerdo, era una iglesia donde venía el tiempo de traer los diezmos y las ofrendas. Y ahí era una iglesia donde estaba, delante de donde predicaba el pastor, allá estaba la caja. Y había una caja para diezmo y había una caja para ofrenda. Y entonces decía, ha llegado el tiempo de traer diezmo y ofrenda al Señor. La fila del fondo, pasen por aquí. Y ahí se levantaba la gente y venía caminando y pa, una y pa, la otra. La siguiente fila, y así sucesivamente hasta que todo el mundo, y ahí el que no daba, todo el mundo sabía que no daba, porque eso era público. Ahí no había quien se escapase. Y yo que no era miembro de esa iglesia decía, ¿yo qué hago acá? Yo salgo, ¿no? No sabía muchas cosas que ahora el Señor me ha hecho conocer de su palabra. ¿Pero cuál es? ¿Son diezmos? ¿Son ofrendas? ¿Son ambos? Bueno, para irle aliviando, para que no sufra, para que no deje de dormir estos días, déjeme decir lo siguiente. La Biblia habla de diezmo o de diezmos.
¿Diezmo o diezmos? ¿Ah? Diezmos, plural. Diezmo significa 10%. ¿Sabe cuántos diezmos hay en la Biblia? ¿Uno? No, porque he dicho que son diezmos. ¿Dos? No, hay 3 diezmos. 3 diezmos. Así que si tú quieres de los diezmos, uy, caramba, te está agarrando por lo menos 20 y algo por ciento. ¿Ok? Pero yo les dije que no los iba a dejar con algo de carga en la cabeza. Bueno, déjenme decir una cosa. En la Biblia, efectivamente, no hay 1, 2, sino hay 3 diezmos. Pero, de hecho, que en la Escritura no encontramos ninguna enseñanza directa, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que diga que nosotros hemos de dar los diezmos. Muchos de ustedes están diciendo, ¡qué alivio! Yo estaba considerando irme a otra iglesia. ¡Qué alivio! Así que, sin embargo, hay una bendición que Dios tiene para nosotros si entendemos lo que es ofrendar a Dios. Ofrendar a Dios. Y eso, Dios mediante, lo haremos el próximo domingo. Padre, venimos a ti agradecidos por tu palabra, la cual nos enseña lo que te es agradable, nos muestra tu persona, cómo tú eres y por ende cómo deseas también que nosotros seamos. Para que esto tome lugar dependemos indudablemente de entender tu palabra, pero habiéndola entendido también que el Espíritu Santo venga y haga que esta palabra se encarne en nosotros, que esta palabra sea atesorada en el corazón, que por la obra de tu Espíritu de gracia nos moldees y nos hagas a la imagen de tu Hijo Jesús. Esta es una obra de gracia. Ninguno de nosotros puede hacerla por sus propias fuerzas. Ningún predicador puede ni debe de imponer nada, pues es un trabajo exclusivo de ti, una obra exclusiva de ti. Obra esto en nuestras vidas. Como cantamos al principio, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Obra esto en gracia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.